Hola amigos, un gusto estar con ustedes nuevamente en su programa. Así es, el esplendor de la verdad. Pues estamos retomando siempre esta serie de temas basados siempre en el libro de Benedicto XVI, este libro Jesús de Nazaret. Y hemos venido hablando en estos últimos programas sobre las parábolas del Señor Jesús. Este mensaje que tienen estas parábolas. Habíamos dicho que las parábolas no contienen un mensaje secreto, no contienen un mensaje todo nebuloso, que solamente algunos eruditos puedan entender. No, las parábolas de Jesús son para todos y las pueden entender desde los más jóvenes, los más niños, los más adultos. Es una belleza la que puede haber en estas parábolas. Entonces, para Benedicto XVI existen tres grandes relatos en parábolas que aparecen en el Evangelio de Lucas. Y para él, para Benedicto XVI, poseen una belleza y una profundidad que conmueven de forma espontánea, incluso al no creyente. Esto quiere decir que las parábolas pueden ser leídas por cualquier persona, no necesariamente por un cristiano, por un católico. ¿Un ateo puede leer la Biblia? Claro, un ateo puede leer la Biblia, no hay ningún problema. Pero dice el Papa Benedicto XVI que poseen estas parábolas una belleza y profundidad que conmueven incluso a un ateo. Conmueven. ¿Por qué? Porque estas parábolas tienen un sentido tan humano, que hasta pareciera que no fuese normal, pero sí lo tienen, son humanas. Y ahí vamos a tener estas tres grandes parábolas, estos tres grandes relatos de las parábolas que aparecen en el Evangelio según San Lucas. Así que vamos a hacer estos próximos temas, estos próximos programas con estas tres parábolas. Hoy vamos a hablar de la parábola del buen samaritano. En el próximo programa hablaremos de la parábola de los dos hermanos, o la que conocemos como el hijo pródigo, ¿no? Y por último, la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro. Esas van a ser las tres grandes parábolas que Benedicto XVI comenta en su libro y tomadas del Evangelio según San Lucas. Hoy vamos a hablar entonces de la parábola del buen samaritano que aparece en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. En el centro de esta parábola aparece la historia del buen samaritano. Y en esta parábola vamos a ver el caso de un hombre que de camino es asaltado y es herido y por lo tanto cae y puede hasta morir producto de las heridas. Aquí entonces vamos a ver un relato donde hay una pregunta fundamental para el hombre. Y San Lucas lo plantea en su Evangelio, en el capítulo 10, versículo 25. Se le aparece a Jesús un doctor de la ley. Cuando hablamos de un doctor de la ley del tiempo de Jesús, estamos hablando de un maestro de la exégesis bíblica. En aquel momento la Biblia estaba solamente compuesta por el Antiguo Testamento. Bueno, no le llamaban Biblia tampoco.
Pero este maestro de la ley era un maestro, era un doctor en la exégesis, era un estudioso de la escritura. Y es particular de que, siendo él un maestro de la ley, un iluminado, le pregunte a Jesús, a un hombre carpintero, sin ningún tipo de conocimiento o estudio, por así decirlo, profesional de ese tiempo, y le va a preguntar sobre la vida eterna. Claro está que es una pregunta cauciosa. No le pregunta porque él quiera aprender o quiera ser iluminado por Jesús. Le pregunta con una cierta malicia, claro está. Es un doctor de la ley. Lucas 10:25. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Claro, la vida eterna es algo que todos queremos. Todos quisiéramos vivir eternamente. Hay gente que se hace cirugías, quieren tomar ciertas cosas para verse siempre jóvenes, pero últimamente la humanidad está pensando en vivir para siempre. Inclusive se hablan hasta de tecnologías, biotecnologías, inclusive métodos y formas para preservar órganos, para que duren más tiempo. Hay tantas cosas, ¿no? Pero esa es una pregunta, la pregunta que va más allá solamente de esta vida terrena. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Esta vida eterna entonces va a ser una vida que no necesariamente tenga que tener un tiempo y un espacio que tenemos aquí en la tierra. Tiene que ir más allá. Claro que está. Ahí la pregunta entonces. Cuando hablamos de vida eterna, no hablamos de una vida aquí. No, aquí no hay nada eterno. En este mundo las cosas son efímeras, nacen, crecen y mueren. Esas son las condiciones naturales de la vida. Algo contrario a eso sería algo que viva por siempre y eternamente, y eso no existe. En esta dimensión terrena no hay nada que viva eternamente. Todo es corruptible. Pero bien, el maestro de la ley le pregunta a Jesús para ponerlo a prueba. Él mismo, como doctor de la ley, conoce la respuesta en la Biblia. Claro, era un exégeta, pero quiere ver qué dice al respecto este profeta, este hombre, este Jesús que se hace llamar profeta y que no tiene ningún estudio bíblico. Vamos a ver qué dice. Entonces, el Señor Jesús le responde y le remite a la Escritura. Lógicamente, el doctor de la ley conoce la Escritura y entonces Jesús le dice, bueno, pero si vos sabés qué dice la Escritura, ¿qué dice? Entonces el doctor de la ley le responde con el Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, y con el Levítico, capítulo 19, versículo 18. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Eso es lo que dice la Biblia. El doctor de la ley se la sabe de memoria. Ellos se sabían de memoria la Biblia. Y le responde, pues ahí están.
Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está, ya te respondí, le dice el doctor de la ley. Pero aquí la pregunta en concreto, y que el Evangelio nos hace hoy a usted y a mí, es: ¿quién es el prójimo? Cuando hablamos del prójimo, ¿a quién nos referimos? ¿De quién podemos decir nosotros qué es el prójimo? Pues bien, el prójimo para los israelitas de aquel tiempo, para los judíos de aquel tiempo, el prójimo significaba un connacional, es decir, que alguien que pertenecía a su misma nación. Y si pertenecía a su misma nación, pertenecía a su misma religión, porque para ellos eso era una sola cosa. Ser un judío significa practicar la ley, así de sencillo. Entonces, el pueblo formaba una comunidad solidaria y se debía considerar al otro como a sí mismo. Es decir, si algo le pasaba al otro, te estaba pasando a vos también, porque el pueblo se entendía como un todo. Todos pertenecían a ese pueblo y lo que le pasara a alguien de ese pueblo le pasaba a todos. Bueno, esta era la teoría. Esta era la teoría. Pero los extranjeros, los que no pertenecían a ese pueblo, eran conocidos, inclusive les decían, bueno, los paganos. Habían también términos despectivos como los perros, les decían. ¿Se acuerdan aquella vez que aquella mujer que no era, ¿verdad?, israelita, le pide a Jesús un milagro y le dice: no hay que dejar que darle el alimento de los niños, ¿verdad?, a los perros. Y entonces dice: los perritos comen también las migajas que caen al suelo. Hacen referencia a esto porque les llamaban perros a los que no pertenecían al pueblo judío. Entonces, estos extranjeros no eran prójimos. El prójimo era el connacional, el que pertenecía a mi mismo pueblo, a mi misma lengua, a mi misma religión. Pero en realidad, esta práctica judía, o esta costumbre judía, por así decirlo, de llamar prójimo al que solamente era de ellos y pagano al extranjero, ¿verdad?, o perro al otro, esto iba en contra de la Escritura en realidad. Era una normativa, era una costumbre, pero esto iba en contra de la Escritura. ¿Y por qué lo hacían entonces? Bueno, recordemos que los judíos se habían formulado más de 600 leyes que no venían directamente de la palabra de Dios, sino que ellos las hacían para administrar y para controlar, ¿verdad?, porque siempre hay algunos que están más arriba, ¿no?, los que ahora escuchan ustedes como el nombre de élites. Esos siempre que están arriba buscan la forma de controlar a los que están más abajo. Y para ejercer esos controles se hacen uso de muchos mecanismos, ya sean económicos, políticos o religiosos. Sí, lamentablemente. Entonces, el llamar al otro, alguien que era extranjero, no era prójimo, pero esto era contrario a la Escritura, porque la Escritura exhortaba a amar también a los extranjeros. La Escritura les pedía eso a ellos, que amaran a los extranjeros, pero ellos no lo hacían. La Escritura les decía que recordaran que el pueblo de Israel, el mismo pueblo de Israel, había vivido en Egipto como forastero. En Egipto los judíos eran extranjeros, inclusive hasta fueron esclavizados después a la muerte de José. Pero
Dice Benedicto XVI, haciendo este comentario, que habían también otras limitaciones bastante extendidas del concepto de prójimo. Porque no eran prójimos también, ¿quiénes? No solo los extranjeros. Había una lista grandísima a los que excluían de ser prójimos. ¿Y quiénes no eran prójimos? Bueno, no eran prójimos los herejes, los delatores, los apóstatas, y bueno, los samaritanos, por ejemplo, esos no eran prójimos, inclusive los odiaban. Ahí en la escritura van a ver muchos episodios donde eran muy despectivos con los samaritanos. Ahora, ¿y por qué sucedía esto? Bueno, hay que un poco de historia, ¿no? Lo que pasa es que entre los años 6 y 9 después de Cristo, los samaritanos habían contaminado la plaza del templo de Jerusalén al esparcir huesos humanos en los días de Pascua. Y esto fue algo gravísimo para los judíos. Claro, recordemos que ellos, el templo, la santidad del templo, cómo la cuidaban, y todos aquellos también leyes que ellos tenían de purificación, ¿verdad? De usar los restos del cuerpo, lo impuro. Entonces todo esto fue una violación gravante, una atrocidad que cometieron los samaritanos, y ellos nunca se lo disculparon. Al punto entonces que en el tiempo de Jesús era una enemistad que continuaba. Pero bien, siguiendo con esto de que quién es el prójimo, Jesús responde a este maestro de la ley con la parábola que conocemos nosotros como el buen samaritano. Este era un hombre que, yendo por el camino de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo saquearon y lo golpearon, abandonándolo medio muerto al borde del camino. Este pobre hombre yacía gravemente herido. Entonces aparece el samaritano. Sí, este que no querían los judíos, claro. Imagínense, Jesús les está enseñando y está poniéndole de ejemplo a un hombre que era considerado un perro, un extranjero, alguien pagano que no tiene nada que ver con el pueblo de Dios. Esto podría ser hasta un insulto. Claro, el maestro de la ley escucha que le están hablando de un samaritano. No, ¿cómo es posible que me estés enseñando y me pongas de ejemplo un hombre como este? Ya de ahí de arranque el doctor de la ley se desubica. Entonces Jesús le habla de que este hombre que estaba herido yacía sobre el camino. Pasan varios tipos de personas. Pasa un sacerdote, pasa un maestro de la ley, pasa gente buena, pero no le ayudan. Claro está que en aquel tiempo, solo por ver cómo andas vestido, qué tipo de colores usas en tus túnicas, podés saber de qué origen sos. Ahora es muy diferente. Es muy diferente porque la ropa se ha internacionalizado y cualquier persona de cualquier continente, de cualquier país, puede utilizar una misma camisa, un mismo pantalón, un mismo tipo de zapato, ¿no? Y entonces uno no puede saber de dónde es. Pero en el tiempo antiguo, solo por ver la tela, las texturas, el tipo, ¿verdad?, la forma, ya podía saber de dónde, de qué región podía ser. Entonces puede ser que la gente que miraba tendido al pobre hombre en el suelo pudieran reconocer que no era uno de ellos, sino que era un pagano. Así de sencillo. Por eso lo miraban y pasaban de largo. Pero, ¿qué sucede? Este hombre que yace
En realidad, no hay una explicación. Dice que el hombre iba ¿de dónde? Iba camino de Jerusalén a Jericó. Es decir, que este era un compatriota. Y entonces, ¿por qué los otros no le ayudaron? Y ahí la pregunta. Porque en realidad no era un samaritano el que estaba tendido en el suelo. Para decir que al verlo ya sabían que era samaritano y entonces decían, este es un perro que está tirado en el suelo, no hay que ayudarle. No. ¿Y entonces por qué no le ayudan? Esa es una gran pregunta. Esa es una gran pregunta. Entonces aparece el samaritano. Jesús dice, era un samaritano el que va pasando y que no se pregunta hasta dónde llega su obligación de solidaridad, sino que ni anda buscando méritos, ¿verdad? Para, como este maestro de la ley, preguntar qué hay que hacer para ganar la vida eterna. Este hombre no se anda preguntando nada de eso. A este hombre le ocurre algo muy sencillo. A este hombre se le conmueve el corazón, se le quiebra, se le rompe el corazón. Este hombre a este hombre se le mueven las entrañas al ver al otro hombre caído. Qué difícil es esto en este tiempo, en el que cada quien corre por salvar su vida, cada quien ve cómo hace y resuelve sus problemas, y hay mucho individualismo, al punto de que la miseria del otro, la necesidad del otro, la urgencia del otro, a veces la vemos nosotros como, eso no es problema mío. Mientras yo resuelva mis problemas, ahí veré el resto cómo hace. Y esa es una tentación muy grande, sobre todo para los que nos decimos religiosos, para aquellos que vamos a misa, que comulgamos, hasta estamos y participamos en comunidades en nuestra iglesia. A veces nos comportamos como esos hombres que pasan de largo. No se nos conmueve el corazón. A veces tenemos tan duro el corazón porque ya en la televisión, en la noticia, en las redes sociales, el dolor del otro, la necesidad del otro, ya no nos conmueve. Ya no nos mueve el corazón. Ya no nos inquieta. Hay gente que puede ver que alguien está en una gran necesidad, está tirado en la calle y pasa por encima. Y a veces nosotros actuamos así. Yo puedo también actuar así. Esto no sucedió con la Madre Teresa de Calcuta. La Santa Madre Teresa de Calcuta, al ver a un hombre, en este caso vio a un niño tirado en la calle, la mamá estaba muriendo y el niño casi que se lo comían los ratones. Esta mujer se le conmueve el corazón y va en ayuda, lo levanta, lo socorre. Ojalá al leer esta parábola a nosotros también se nos conmueve el corazón. El Evangelio utiliza una palabra que en hebreo hace referencia originalmente al seno materno. Esta palabra es la rahamim, que significa entrañas. Hacía referencia antes a las entrañas maternas, ¿no? El seno materno. Y cuando alguien expresaba esto, ¿no? Este hombre sintió ese rahamim, esa conmoción, se le movieron las entrañas. Es también
el término que se utiliza para la misericordia. Este hombre sintió misericordia por el otro. Entonces, él mismo, este samaritano, que no seguía la religión judía, que no era un religioso, no era un sacerdote, no, este hombre se convierte en prójimo para este pobre que estaba muriendo. Y se convierte en prójimo por encima de cualquier consideración o peligro. Porque los otros que lo miraban iban apurados, iban ocupados, habían cosas más importantes que hacer, iban a ir a hacer negocios. O inclusive pasó un sacerdote, puede ser que iba a oficiar algún servicio religioso, algún rito. Y dice, no, ya voy tarde. Puede ser cualquier excusa. Nosotros ponemos cualquier excusa para no ayudar, para no servir. Pero incluso cuando hay riesgos, de repente uno va por la calle y de repente pasa alguien que sufrió algún percance, lo accidentaron, y a veces uno como por temor, porque no sé qué me va a pasar y si llego a auxiliar y me pasa algo a mí. A veces también por ese temor, ¿no? Nosotros nos detenemos más bien nos contenemos, evitamos el ayudar. No pasa así con este samaritano. Este hombre no lo duda, no lo piensa dos veces. Si la pregunta hubiera sido, ¿es también el samaritano mi prójimo? Dada la situación, la respuesta del doctor de la ley hubiese sido absolutamente no. El samaritano nunca podía ser prójimo. No, ya les expliqué por qué. Pero Jesús utiliza esta imagen. Dice que el hombre que ayudó y que se convirtió en prójimo era un samaritano. Jesús le da vuelta a la pregunta. El samaritano, el extranjero, es el que se hace prójimo del otro. Y así, dice Benedicto XVI, me muestra en lo íntimo de mí mismo que debo aprender desde adentro a ser prójimo para el otro. Que debo dar respuesta a la necesidad del otro, pero desde mi interior. Porque hay también quienes, tenemos otros extremos, que andan buscando ayudar, pero ahí andan las cámaras, ¿no? Ahí andan las grabaciones para que nos vean. Yo ayudo, pero que me vean. Yo le doy de comer a los niños, pero mírenme. Y pongo el logo de mi empresa ahí atrás, que se vea grande. Miren que yo lo hago. Eso entonces no es ser prójimo. Eso es ser mercantilista. Es sacarle provecho a la necesidad del otro. Y entonces no hay que hacer nada, pues. No. Hay que hacer. Pero que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. No hay que andar pregonando. Este samaritano no lo publicó en sus redes sociales. No le tomó foto. No le tomó foto a la comida que le compró, al lugar donde lo puso para que lo cuidaran. Porque le limpia las heridas y lo lleva a un hostal para que ahí lo cuiden. Y todavía paga. Esto es algo irreal. Algunos van a decir, este samaritano no era humano. Porque ahora ser humano es ser egoísta. El ser humano es aquel que solamente busca el interés.
el beneplácito, el confort, lo que le rinda réditos. Cuando en realidad Jesús aquí nos dice, no es esa la forma. Jesús nos enseña de que nosotros debemos actuar siempre como prójimos para los otros. Tengo que llegar a ser una persona que ama, una persona de corazón abierto, que se conmueve ante la necesidad del otro. Benedicto XVI dice, voy a encontrar a mi prójimo. Mejor dicho, dice el Papa Benedicto XVI, será Él quien me encuentre. Es decir que no hay que establecer diferenciación en quién es tu prójimo. A veces nosotros formamos grupitos cerrados, ¿no? Si sos de mi familia, sos de mis amistades, ahí sí, te ayudo, te apoyo, pero si no nada que ver conmigo, yo ahí verás cómo haces. O dentro de nuestras comunidades, dentro de la iglesia. A veces somos comunidades muy cerradas. No, solo aquí, los que estamos aquí vamos a estar. Solo nosotros podemos recibir. Solo nosotros vamos a tener. Y entonces esas comunidades se encierran y mueren de inhalación. Porque no salen a respirar aire. No salen afuera. No son capaces de ver que hay prójimos que están necesitados. De repente hay comunidades en nuestra iglesia de que, está bien, están segmentadas, ¿no? Bueno, vamos a trabajar solamente con parejas, está bien. Pero a veces somos como muy cerrados también y somos exclusivistas. Esto puede afectar, claro está. O comunidades de jóvenes donde solamente pueden estar los buenos. Solo los buenos, los santos, los ángeles pueden estar. Hermano, entonces no podría haber comunidades así. Todos somos pecadores. Claro está que en el camino vamos nosotros exigiéndonos, según el Evangelio, para tener conversión y ir cambiando. Eso ya es otra cosa. Pero hay que salir fuera y comenzar a ver a nuestros prójimos. Los prójimos, los que más necesitan. ¿Quiénes son los que más necesitan en tu comunidad, en tu barrio? ¿Qué es lo que necesitan? Y ahí en ese aspecto vamos a hablar que esta parábola es muy evidente para los tiempos actuales. Porque hay muchas personas que son víctimas de la droga, del alcohol. Ahora en el mundo está esto del tráfico de personas, del turismo sexual, personas destrozadas interiormente. Hay personas que están vacías en medio de tanta riqueza material. La vez pasada yo les decía, hay unos que se suicidan porque no tienen tal vez soluciones a problemáticas en su vida. Y a veces por problemáticas económicas. Hay gente que se suicida. Pero hay gente que tiene mucho dinero y también se suicida. Entonces el problema no es que tengas o no tengas. No es en las cosas materiales. El problema está en tu interior. El problema está en lo que está sucediendo en tu interior. ¿Qué es lo que te hace falta? ¿De qué te sentís vacío? Ese es el problema. Y eso es lo que Jesús está queriendo decirnos en esta parábola. No solamente ver lo exterior, hay que ver más allá. No basta con que nos sintamos buenos, entre comillas. Si
nosotros no somos prójimos desde dentro. Porque el ser prójimo tiene que nacer desde dentro. No solamente que nos vean con la misma apariencia que tengamos de los otros. Yo puedo ser prójimo de alguien que tenga dinero o que no tenga. Puedo ser prójimo de alguien que sea católico como yo o que no sea católico o que sea ateo inclusive. Es decir, que el ser prójimo no nos limita a como hacían los judíos, que limitaban todo. El ser prójimo no limita. Porque para ayudar no hay que andar preguntando, ¿y usted es católico? Porque si no es católico no le ayudo. No, no puede ser así. No puede ser de esa forma. Y eso a veces nos va cerrando. Y de esto ha hablado mucho el Papa Francisco, ¿no? De que por eso él quiere una iglesia más abierta. Claro está que hay que correr muchos riesgos. Tener una iglesia más abierta, hay que correr riesgos, claro. Pero debemos correrlos. Es que no se nos va a meter lo malo. Sí, se nos va a meter lo malo. Pero si ya tenemos cosas malas. El trigo y la cizaña siempre van a estar ahí, dice el Evangelio. No podemos estar pensando en que solo tengamos trigo, solo juntémonos el trigo. Eso es en Alicia en el País de las Maravillas. Aquí en el mundo real, hermano, aquí hay trigo y hay cizaña. Es que en la iglesia yo no voy porque hay un montón de gente hipócrita. Bueno, bienvenido a la iglesia. Hay trigo y hay cizaña. Hay gente buena y hay gente mala. Eso va a pasar. Eso lo vamos a tener. Pero tenemos que seguir adelante. Los padres de la iglesia han leído la parábola del buen samaritano desde un punto de vista cristológico. Vieron la parábola en la perspectiva de la historia universal. El hombre que yace medio muerto y saqueado al borde del camino es imagen de Adán. Adán, el primer hombre creado por Dios. Este es en realidad, cuando hablamos de Adán, estamos hablando en el sentido bíblico de el hombre en general, la humanidad en general. Cuando hablamos de Adán y Eva, estamos hablando de la humanidad, del hombre y la mujer. Y cuando los padres de la iglesia entienden esta parábola, ellos hacen un discernimiento y dicen, el hombre golpeado, herido, que yace en el camino, es la humanidad. Es la humanidad que ha caído en manos de unos ladrones. ¿Y quiénes son esos ladrones? Bueno, aquí Benedicto XVI habla de un sentido bastante social y habla de que el hombre a veces ha sido alienado, maltratado, explotado a lo largo de toda la historia. ¿Por quiénes? Bueno, por diversos regímenes, por ideologías, por inclusive religiosos, con sectas religiosas que en lugar de llevar al hombre a Dios, más bien lo separan. Y entonces el hombre cae víctima de este asalto y de estos agresores que lo han despojado, lo han golpeado y lo han herido hasta quedar muerto. Los escolásticos lo relacionaron con la doble dimensión de la alienación del hombre. Decían que el hombre fue despojado del esplendor de la gracia sobrenatural que había recibido como don y ha sido herido en su naturaleza. Fíjense bien que aquí hacen una lectura más profunda de esta parábola. Es lo que les decía, las parábolas están para que las entiendan niños y para que también le entiendan grandes sabios y estudiosos. ¿Y usted dónde se ubica? No importa dónde se ubique, lo importante es que le entienda y le diga algo a su corazón.
El camino de Jerusalén a Jericó aparece pues como la imagen de la historia universal. Benedicto XVI hace esta figura que para mí es grandiosa. El camino de Jerusalén a Jericó es el camino de la historia. Así. El hombre que yace medio muerto al borde del camino es imagen de la humanidad. El sacerdote y el levita que pasan de largo, bueno, son aquellas culturas y religiones a lo largo de la historia de la humanidad que no trajeron ninguna salvación. Hay muchas religiones, culturas que no salvan, así de sencillo. Hay solamente religiones que te dicen que tu bienestar, que tu ser, estas religiones inclusive que vienen orientales o hindúes, que te hablan de cuestiones místicas y que vos trascendés y que no sé qué y que el karma, es nada de eso salva, hermano. Y que la yoga y que la meditación trascendental, eso no salva. Esa es imagen del sacerdote y el levita que pasan de largo. Ay, te dejan herido, no te ayudan en nada. Sin embargo, este hombre atracado que es la humanidad es encontrado por el samaritano. El samaritano, dice Benedicto XVI. Ese samaritano que lo levanta, le cura las heridas, lo consuela, lo monta en su caballo y lo lleva al hostal y paga para que sane. Solo puede ser Jesús. Solo puede ser imagen de Jesús. Jesús es el buen samaritano. Es Él. ¿Quién más que Jesús? Que es el que se enternece, que tiene misericordia, que se le conmueven las entrañas y que nos limpia, nos cura y nos salva. Es Jesús. Es Él. Dios mismo, que para nosotros es el extranjero, el lejano, Él mismo se ha puesto en camino hacia nosotros y se hace cargo de nuestra naturaleza herida y maltratada. El Dios lejano, que creemos lejano, en Jesucristo se convierte en prójimo. Y por eso es que se ha encarnado para hacerse y estar con nosotros. Habitó entre nosotros, dice el credo. Él se encarna para hacerse nuestro prójimo. Nos cura con aceite y vino, limpia nuestras heridas. Que esto es imagen del don salvífico de los sacramentos. El agua, el vino, el bautismo, la Eucaristía. Nos lleva a la posada. La posada es la iglesia. Y en ella dispone a quienes nos cuiden, busca y dispone a quienes nos cuiden. ¿No son acaso los sacerdotes, los ministros, a los que les ha dado esos dones para que procuren nuestra salvación a través de los sacramentos y los medios de salvación que existen en la iglesia? Es Jesús, el buen samaritano, el que nos limpia, nos cuida, nos cura, nos lleva a su iglesia para alimentarnos y para que nos fortalezcamos y sanemos. Este es entonces el gran mensaje de esta parábola. El hombre que yace herido tiene consuelo, sanación y salvación en Jesucristo. Y termino con estas palabras de San Juan en su primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 19. Nosotros amemos porque Él nos amó primero. Si alguno dice, amo a Dios,
pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Y hemos recibido de Él este mandamiento: quien ama a Dios, que ame también a su hermano. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Regálanos, pues, Señor, un corazón como el tuyo, para que podamos ver a nuestros prójimos, para que nosotros nos hagamos prójimos de los demás, de nuestros hermanos y de aquellos inclusive desconocidos, que nosotros podamos parecernos a ti, Señor Jesús, que no tienes límites en amar, que tienes misericordia y que nos enseñes a tener un corazón como el tuyo, un corazón rico en amor y misericordia. Que el Señor les bendiga, que nuestra Madre Santísima les proteja. Y recuerden que conocerán la verdad y les hará libres.